A partir de este momento, usted escucha Ahí nos vemos. En su segunda temporada, ahora en Diócesis de Alajuela Medios. Tengo una nueva oportunidad, mi vida quiero hoy cambiar y a través de tu palabra enamorarme y conocerte. Hola, bienvenidos de nuevo después de tantos años de estar en esta pandemia y todo lo que se nos vino también. Volvemos con el programa. Feliz de volver a estar acá en este nuevo episodio con un invitado muy especial que está de servicio en mi parroquia en Grecia. Pero antes de presentar al invitado, tengo que presentar a alguien que nos va a empezar a acompañar en esta segunda temporada. Un amigo y compañero de trabajo de la diócesis que va a estar acompañándonos a todos nosotros en este podcast. José, preséntese. Gracias, Josué, gracias, queridos amigos. Un saludo cordial a todos. Y bueno, a partir de ahora tendremos la experiencia de compartir este programa con ustedes a través de Diócesis de Alajuela Medios, el departamento de comunicaciones de nuestra diócesis. Hoy particularmente tenemos a alguien que muchos conocerán, ha estado en varias parroquias y que por supuesto aquí en Grecia conocen bastante y que pues tiene que ver mucho, antes de decirles el nombre, tiene que ver mucho con la parte vocacional dentro de nuestra diócesis de Alajuela, Josué. Sí, y bueno, sin más preámbulo, y bueno, ya que ahí en el podcast, en la descripción sale el nombre, pero bueno, entonces ya no es mucha sorpresa. Pero bueno, Padre Marco, un gusto tenerlo por acá hoy. Bueno, buenas tardes, espero que estén bien todos. Es una alegría estar por estos medios. Como lo dijeron los chiquillos, estamos aquí sirviendo en Grecia desde hace casi año y medio y estamos aquí en preparativos para nuestra fiesta patronal. Entonces hacemos un break para compartir con ustedes también este espacio por medio de los medios tecnológicos que nos sirve para evangelizar, para conocernos, para encontrarnos, tan importante en medio de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestra fe. Y bueno, para que el Padre dice eso, bueno, para ubicarnos en tiempo y espacio, bueno, estamos grabando hoy en Grecia, para no perder la costumbre, y estamos hoy 7 de septiembre, no sé cuándo se irá a publicar este podcast, capítulo 8, iniciando la segunda temporada, pero bueno, para que se ubiquen, estamos a vísperas de las fiestas patronales acá en Grecia. Y bueno, para entrar en materia, Padre, cuéntenos un poquito, ¿quién es Marco Chinchilla? Bueno, Marco Chinchilla es un hombre de 37 años, cumplidos en abril, 28 de abril de 1985, vine por llamado de Dios a este mundo, bueno, 9 meses antes, porque 9 meses antes que empezamos la vida en este mundo. Sí. Nativo del Coyol de Alajuela, hijo de Pedro y Noemi, y tengo una hermana que se llama María Eugenia. En este momento voy a cumplir 5 años de ordenado sacerdote el próximo diciembre, 9 de diciembre, y sirvo en medio de la comunidad que peregrina acá en Grecia y también soy animador vocacional de la diócesis de Alajuela. Gracias, Padre, y bueno, cuéntenos un poquito cómo fue esa que se desarrolló allá por los barrios del Coyol de Alajuela, esa niñez, ¿cómo fue la niñez de Marco? Josué, aquí no puedo mentir porque José Ramón, que está con nosotros y que es parte de este programa, éramos vecinos, entonces no le puedo decir mentiras, ¿verdad? Aquí me pueden, sí, me pueden cuestionar. Vivíamos al frente, literalmente. Sí, pero éramos buenos vecinos, José, así que no podemos decir nada mal. No. Se tiraban piedras y todo. Sí, no. Bueno, curiosamente, yo sí soy nativo del Coyol de Alajuela, pero mis papás no, ¿verdad? Mis papás, papi es de Pérez Celedón, mami es de Tres Ríos de Cartago, y curiosamente por esas cosas de la vida terminan encontrándose y venimos a vivir el Coyol de Alajuela. Yo sí soy nativo de ahí. La experiencia de vivir en el Coyol es vivir en medio de un pueblo, no es el Coyol que conocemos actualmente, ¿verdad? De ver ahí las urbanizaciones y las empresas, ¿verdad? Tenemos que decir que hace 38 años el Coyol era un pueblo rural, ¿verdad? Entonces
Es nacer en un ambiente muy sano, un ambiente muy tranquilo, ambiente rural, donde uno conoce a la gente del pueblo, donde no había miedo para caminar, ¿verdad? A la hora que fuera, el hecho de poder ir a la escuela solo y venir solo, la experiencia de las amistades, la catequesis, la experiencia de un niño que crece en medio de una comunidad rural, lo marca a uno bastante, porque es una comunidad fraterna. Me recuerdo que en aquel entonces el padre Enrique Cortés le había dicho que la parroquia es una casa de familia fraterna y acogedora. Y creo que así viví yo en medio de los años, los primeros años de mi vida en el Coyol, eso, sintiendo que vivía no solamente con mi familia, sino que era una familia más grande, ¿verdad? Los vecinos, los amigos, la escuela, la experiencia de la catequesis, de la iglesia, vivir en medio de una comunidad que es familia, de una comunidad que es fraterna. ¿Y siempre ha vivido en Coyol? Sí, en el Coyol siempre he estado, nunca me he movilizado, solamente la vez que partí para el seminario, ya fue cuando salí de la comunidad, pero siempre, todos mis años de vida en el Coyol. ¿Y su vida más que todo más juvenil, más de colegio? Ok, en el colegio sí, tenía dos posibilidades, ¿verdad? Ir al barrio San José de Alajuela, que queda como 1,5 kilómetros, ¿verdad, José? Más o menos. Súper cerca. Sí. Y la otra ir al colegio Gregorio José Ramírez. Pero el asunto es que hay un pique entre los dos colegios, ¿verdad? Entonces yo opté por ir el partido del Liceo San José. Entonces siempre la experiencia del colegio, la juventud, curioso, ¿verdad? Porque era en el tiempo de las barrillas, ¿verdad? Como no teníamos bus ni nada, entonces ir caminando al colegio, venir caminando. Taparse con nosotros. Sí. Entonces esa experiencia juvenil que lo marca a uno mucho. Tengo que decir que en ese entonces no era tan cercano así a la iglesia, ¿verdad? Era hombre que cumplía con la misa. Y para salir de eso. Pero la experiencia del colegio, una experiencia enriquecedora, la experiencia de tener un grupo de compañeros de colegio que no era solamente del Coyol, sino de los barrios de todo el distrito San José, ¿verdad? Eso sí tenía una ventaja, en el colegio siempre se caracterizó por no ser los grupos de colegio solamente de un sector, sino que nos revolvían. Entonces pude crecer con compañeros que vivían en Calle Las Flores, otros en la Mirasol, otros que vivían por la Rosera, otros del Pacto del Jocote, ¿verdad? Entonces esa riqueza de integrarnos y de compartir la vida del colegio fue una experiencia muy bonita. ¿Nunca se toparon en el colegio ustedes dos? José y yo sí. A ver, cuando yo entré a séptimo, Marco tenía que haber estado como en 10º o en 11º, o sea. Además, hay que decirlo, yo a Marco nunca le hablé hasta que coincidimos en encuentros vocacionales allá por el 2005, una cosa así. Los años 1600. Eso. Pero vean lo que es la vida, ¿verdad? Porque José y yo toda la vida de vivir al frente, ¿verdad? Ajá. Toda la vida. Y eso quiere decir que José tenía en aquel entonces 17 años. Sí, 17 años. ¿Sí? Y yo tenía 21. Eso quiere decir que pasamos 17 años sin hablar. Una amistad que se construyó 17 años después. Sí. O sea, como la historia del bambú. Pero sí era así, ¿verdad? No era que no nos hablamos, sino ¿verdad? De largo, ¿verdad? Pero no había una relación así sumamente cercana. Sí. Si sacamos cuentas, y dice que hizo encuentros vocacionales a los 21, entonces salió del colegio y no entró a hacer encuentros vocacionales, no entró directamente al seminario. Estuve 3 años en la Universidad de Costa Rica, ingresé a estudiar Contaduría Pública, carnet A31517, wow. En el año 2003, entonces ingresé a la UCR, estuve 3 años consecutivos llevando a tiempo casi que completo solamente estudiar. Solo estudiar. ¿Qué lo lleva a hacer encuentros vocacionales o cómo fue ese llamado? Porque bueno, yo he escuchado sacerdotes o gente que ha hecho encuentros vocacionales o siente esa espinita y dice, es que yo desde pequeño jugaba que yo consagraba el pan o yo me revestía o jugaba cosas así. ¿Cómo fue ese encuentro que usted dijo, ok, creo que por aquí va? Con sinceridad, de chiquitillo no. Creo que alguna vez lo dije, pero fue con un motivo comercial. Porque había una tía que era súper católica, ¿verdad? La señora católica. Uh-huh. Entonces me recuerdo que nosotros íbamos a Tres Ríos y esta tía política siempre decía, ay, mi chiquito, ¿verdad? Que se haga sacerdote, ¿verdad? Entonces yo vi que a la señora le gustaba mucho el tema católico y yo estaba chiquitillo
Entonces me decía, ¿qué quieres ser? Y yo, sacerdote. Entonces, manzanas, confites, galletas, ¿verdad? Entonces, yo vi como que funcionaba eso. Pero la química se acabó porque un día después, unos días, ¿verdad? Después de que fui a visitar, me dice, ¿qué quieres ser? Y yo dije, chofer de bus. No me dieron ni confites, ni galletas, ni manzanas. Se cambió el panorama. Se la acabó. Entonces, nunca lo pensé, ¿verdad? Incluso, qué pecado el padre Alfonso, ¿verdad? Porque cuando yo veía que el padre Alfonso quería entrar al seminario, me daba risa y nos reíamos y hacíamos bullying en el colegio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El padre Alfonso. Sí, es que, perdón, hay que tener en contexto que Marco estaba en el colegio y el padre Alfonso también estuvo en el Liceo San José. Ah, ¿en serio? Nosotros lo conocimos en el Liceo. Era de la misma generación, pero no del mismo grupo. Entonces siempre se decía, bueno, ¿y qué va a estudiar usted? Y Alfonso decía que quería estudiar, ¿verdad? Para ser sacerdote. Entonces, siempre el bullying, ¿verdad? Todo el morbo, toda la cuestión, pero nunca, ¿verdad? Y yo de chiquitillo, bueno, ni tan chiquitillo, ya tenía 12 años, el padre Luis Vázquez, tenemos una relación ahí particular. Entonces yo conocía y sabía que Luis Vázquez estaba en el seminario porque era del Coyol y teníamos una cercanía ahí familiar. Y cuando decían que Luis Vázquez estaba en el seminario, a mí no me surgía como ningún interés, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Entonces siempre era como la broma, ¿verdad? Y toda la cuestión. Y yo vi a los seminaristas en la parroquia, pero no había una motivación, algo que me dijera, vaya, ¿verdad? Pero yo sí estaba muy metido en el ambiente de pequeñas comunidades eclesiales de base. Entonces, esa experiencia me gustaba mucho compartir la palabra, los encuentros de los martes, siempre a las 7 de la noche, ¿verdad? Esa experiencia era muy rica. Pero poco a poco, entonces me fui metiendo por este camino a trabajar un poco más cercano a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ya después me metí al lector y todo eso. ¿Cómo a qué edad fue eso, perdón? Yo empecé con las pequeñas comunidades de toda mi vida, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Siempre chiquitillo crecí en las pequeñas comunidades. No tan fielmente, ¿verdad? Como les decía, en el tiempo de la juventud que uno iba a misa por cumplir y de vez en cuando a la pequeña comunidad. Pero ya me empecé a integrar propiamente a las pequeñas comunidades después de haber hecho la confirma. Entonces fue ahí donde asumí la coordinación de las pequeñas comunidades. Entonces, estando coordinando, el padre Enrique Cortés, que era el párroco en ese entonces, de una cuasi parroquia, porque no era parroquia en ese momento el Coyol, me dice, mira, ¿por qué no haces encuentros vocacionales? Y yo ni siquiera sabía que era eso. Y entonces el padre me la endulzó un poco, pero hubo como algunas presiones externas, yo dudaba mucho, estaba en la universidad, entonces la primera vez en el 2004 me eché para atrás. Y en el 2005 otra vez, ¿verdad? Enrique empezó a apoyar, hasta que yo llegué y dije, sí, ¿por qué no voy a hacer encuentros? Y haciendo encuentros vocacionales me doy cuenta de que el plan de Dios va por otro lado. Y me doy cuenta que tengo inquietudes a la vida sacerdotal. ¿Al siguiente año después de hacer encuentros dentro del seminario? Sí, con una gran disputa, ¿verdad? Porque yo estaba en el tercer año de la carrera y como estaba llevando a tiempo completo, entonces me faltaba un año y me graduaba, salía con el bachillerato. Entonces entraba toda la presión, ¿verdad? La directora de la carrera me decía que no entrara al seminario. Por otro lado, yo quería entrar al seminario y a fin de cuentas dije, no, yo entro al seminario. Y entonces en el 2006, en febrero de 2006, ingreso al seminario nacional. ¿Cómo es esa? Porque es curioso, porque mucha gente, bueno, sacerdotes que han dejado la universidad, han dejado sus carreras universitarias de lado por una vocación. ¿Qué se siente o que usted diga, ok, no, voy a dejar esto de lado para dedicarme a la vocación porque esto es lo mío? Es que yo creo que es un asunto de apasionamiento, Yo creo que uno se apasiona. Y cuando yo descubro que Dios me está llamando a discernir la vocación, a la vida sacerdotal, yo digo, sí me descubro, yo digo, esto me apasiona. Incluso me hace gracia porque cuando yo estaba discerniendo la vocación, me recuerdo que el padre Enrique Cortés le gustaba visitar las pequeñas comunidades y celebrar una misa. Y nunca se me olvida que en una de las misas, en las presentaciones de dones, cantaron una cancioncilla y yo decía, Señor, esto es, o quieres algo más grande, ¿verdad? Esa cuestión. Y yo descubro que Dios quiere un proyecto más grande y me decía, yo no te quiero aquí solamente en una calle, te quiero que lleves el evangelio a algo más grande. Y entonces a mí me apasionaba tanto la experiencia de fraternidad, de comunión, de la experiencia del evangelio, que yo dije, no, la contaduría pública es algo secundario, la universidad es algo secundario para mí. Y entonces me echo a andar. Pero es un apasionamiento, es la pasión que lo mueve a uno a dar el paso. ¿Y ese paso por el seminario ya después de que toma todas esas decisiones? Bueno, yo tengo que dejar claro que yo no hice el seminario corrido. Entonces yo estuve 3 años en el seminario, 2006, 2007 y 2008.
Entonces esa primera experiencia muy bonita, es decir, yo no puedo negar que el seminario es una experiencia que lo marca a uno, ¿verdad? 2006, el introductorio, todo un reto, ¿verdad? Yo soy hijo único varón, ¿verdad? Solo tengo una hermana, entonces el hecho de llegar y compartir la vida con otras personas y decir, en el seminario introductorio usted duerme con 6 personas más en un solo cuarto y empezar a compartir todo y toda esta experiencia fue todo un reto, ¿verdad? Pero la experiencia de volver a redescubrir a Jesús, ya desde el tema de cómo lo plantea el seminario, no es lo mismo de la experiencia comunitaria de una calle, ¿verdad?, de familia, sino ya la experiencia personal muy enriquecedora. Todo un reto pasar a Paso Ancho, ¿verdad?, de pasar de un grupito de 37 a pasar a un grupo de 150 que vivíamos en una sola casa en Paso Ancho, con personas de todas las edades, de todos los lugares, muy enriquecedor. El hecho también de un reto, porque tenemos que recordar que los seminaristas también estudian, entonces renunciar a la carrera de números y cambiar el chip y pasar a letras, ¿verdad? Todo un reto mental. Sí. La filosofía fatal, es decir, a mí no me gusta, es decir, me costaba, decir, no me gustaba, pero yo decía, es parte de, ¿verdad? Entonces, esa experiencia, pero terminando el 2007 al 2008 empiezan con muchas dudas. Entonces yo decía, dejo círculos abiertos, ¿qué hubiera hecho si hubiera terminado la carrera? ¿Qué hubiera hecho si hubiera empezado a trabajar? ¿Qué aportes hubiera hecho en mi casa? Empieza todo esto, ¿verdad?, a crear como muchas dudas, empieza a crear muchas preguntas. Y entonces, acompañado del psicólogo, acompañado de mi director espiritual, tomo la decisión de dejar el seminario, ¿verdad?, que es una decisión sumamente fuerte, pero creo que la más atinada. En mi proceso vocacional yo creo que es la decisión más atinada. Después de ese momento, ¿cuánto tiempo dura sin estar en el seminario? Ok, salgo en el 2008, a finales de noviembre, y pasé una semana y empecé y conseguí trabajo. Entonces empecé a trabajar en la parte administrativa de la parroquia de San Pedro de Barba. Ahí estuve trabajando durante 2 años mientras terminaba la carrera de la U, porque entonces mientras estudiaba medio tiempo, trabajaba medio tiempo, ¿verdad? La UCR es sumamente fuerte, entonces cuesta mucho llevar una carrera completa y trabajar. Entonces lo dividí en 2 años, el último año, y entonces ahí estuve 2 años trabajando, terminando la carrera. Ya después entonces pasé a trabajar en una empresa de ventas por teléfono. Duré, ¿qué?, 1 mes y medio, porque era una explotación total, ¿verdad? Yo decía, no puede ser esto, ¿verdad? Y después me ingresé a una empresa que se llama, CCH, Carolina Coronado Hernández, que es una escuela de cocina, pero también es una cadena alimenticia, que tiene una franquicia de alimentación. Entonces empecé a trabajar en la parte administrativa ahí, muy enriquecedora la experiencia. Yo siempre dije, si yo no hubiera trabajado antes de ordenarme sacerdote, hubiera sido otro tipo de persona, otro tipo de sacerdote. ¿Y qué lo hace? Bueno, porque pasa un tiempo afuera, trabaja, todas esas dudas me imagino que las va aclarando en el proceso. ¿Qué hace que Marco un día diga, bueno, creo que ya es tiempo de retomar el proceso? Creo que el vacío de la vida, Ramón, creo que es eso. En un momento de mi vida yo tenía todo. Es decir, tenía trabajo, tenía estudio, tenía plata, sabía que podía crecer, ¿verdad?, más, pero uno vuelve y ve su vida cíclica, ¿verdad?, algo que no tiene, uno va como en el mismo ritmo de siempre y uno dice, ¿a dónde voy? ¿Qué aporto? ¿Qué me hace crecer? Y dentro de mí había un vacío muy grande, y yo sabía que ese vacío solamente se podía completar desde la razón de la respuesta vocacional. Yo sabía que Dios me estaba llamando, pero yo sabía que donde estaba no podía responder de la forma en que Dios me llamaba y donde yo sabía que era feliz. Entonces, frente a ese vacío, a ese sinsabor, a esa vida rutinaria, es donde yo digo, sí, yo tengo que otra vez encarar el tema vocacional. Y bueno, sus papás, yo los conozco por muchos años también, conozco su fe, su cercanía a la iglesia. Me imagino que para ellos el conocer que usted evidentemente volvería al proceso, su familia, pues fue un apoyo total. Lo sé porque, como ya hemos dicho,
aunque pasamos 17 años en silencio, después la relación con Marco fue muy cercana. Me imagino que la familia ha sido siempre un baluarte en su proceso, tanto de salida, tanto en el proceso durante la experiencia externa y el volver. Y ni que cuando culminó el proceso ya tuvo su oportunidad de ordenarse sacerdote. Siempre mi familia me ha apoyado, eso yo le doy gracias a Dios, mi familia me ha apoyado en todo, ¿verdad? Cuando yo salgo de colegio y tomo la decisión de entrar a la UCR, a estudiar Contaduría Pública, ¿verdad? Apoyo total. Cuando yo tomo la decisión de dejar la universidad para entrar al seminario, apoyo total, ¿verdad? Por más que me faltaron años, la decisión es suya, ¿verdad? Hubo unos papás muy, pero muy respetuosos a mi libertad y a las decisiones. Cuando yo después de 3 años tomo la decisión de querer entrar al seminario nuevamente, cuando yo les comento a mis papás, porque el proceso yo lo llevé muy sigilosamente, les puedo decir que yo hice proceso para ingresar al seminario ya con conciencia de unos 6 meses en que iba casi que en sigilo. Y mis papás, ¿verdad? Con ese sentido, ellos lo leían, ¿verdad? Lo percibían. Pero cuando yo me siento a hablar con ellos de mis inquietudes, mis papás sí respetuosos en la decisión, pero sí siempre se han caracterizado por ayudarme, ¿verdad? A clarificar. Entonces me recuerdo que las palabras de ellos dicen: nosotros lo vamos a apoyar en lo que usted haga, pero lo que queremos es que usted concretice su vida. Dice, usted no puede andar de un lado para el otro, de un lado para el otro. Dice, es hora que usted concretice su vida, ¿verdad? Entonces me recuerdo esas palabras de papi y mami, y eso me ayudó mucho porque sentía el apoyo de ellos, pero también es un apoyo que te cuestiona, que te hace mirar y hacer introspección y analizar qué es lo que estás haciendo. Entonces yo creo que la familia es fundamental en el hecho de la libertad de tomar la decisión, pero también que te cuestiona y que te dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Me recuerdo que mis papás una vez, cuando estaba sirviendo en la iglesia, trabajaba, estudiaba, estaba en la iglesia y todo, y entonces una vez me pararon y me sentaron y me dice, bueno, tranquilícese y empieza a tomar decisiones, porque un loco no queremos en la casa, ¿verdad? Siempre me recuerdo de eso. Pero sí, mi familia, yo digo que la ideal, ¿verdad? El hecho de respetarme la libertad y el hecho de cuestionarme para crecer. Sí. Llega la ordenación, todo el proceso, bueno, diaconado, el acolitado y ahora sacerdote. ¿Cómo es ese proceso para un seminarista terminando y viendo el inicio-fin de su proceso y empezando otro proceso? Sí, es curioso, ¿verdad, Josué? Cuando yo regreso al seminario después de 3 años, no conozco a nadie, porque todos mis compañeros ya están casi en el último año, ¿verdad?, de ordenación, entonces todos los demás, muy poca relación tenía con ellos. Entonces llegar al seminario es un seminario totalmente cambiado, han pasado 3 años, y en el seminario 3 años es mucho, ¿verdad? Los cambios que se dan, todo un reto, ¿verdad? Porque después de haber estudiado, terminado la carrera de números, otra vez vuelvo al último año de la carrera de letras, que era la filosofía, ¿verdad? Entonces todo un reto mental, el paso a la teología, riquísimo, porque yo dije, ya pasamos del purgatorio a la gloria, ¿verdad? Porque la teología a mí me llama mucho la atención. Entonces la experiencia de vivir el seminario, el proceso de ver cómo se van tomando algunas decisiones en la vida del seminario, impresionante, ¿verdad? Son momentos de altos y bajos, ¿verdad? Yo no les puedo decir que en el seminario todo es momento de gozo, felicidad, sino que hay momentos de crisis, cuando algunos compañeros toman decisiones de irse, cuando otros les piden que se vayan, a uno siempre lo cuestionan, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos al año 2016, que quedamos los 12, ¿verdad? Decíamos que éramos los apóstoles, nadie sabe quién era Judas, pero ahí llegamos los 12. Alguno era. Es una emoción muy grande, ¿verdad? Pero también viene todo el reto, porque sí, ciertamente el seminario te da las herramientas, pero la práctica es solamente cuando estás afuera. Entonces, por dicha, las comunidades que uno acompaña pastoralmente, pero son de un fin de semana, entonces es toda una tensión, ¿verdad? Alegría, susto, temor, ¿verdad? El hecho de uno saber que después de que se postra y recibe la imposición de las manos, en marzo de 2017 en San Ramón, que la vida cambia y que tienes que saber dar una respuesta a Dios y que la gente también espera esa respuesta, que sea una respuesta fiel, es un peso muy grande, pero maravilloso, ¿verdad? Maravilloso.
Bueno, Marco, vamos a empezar con el primer segmento. Es uno de mis segmentos favoritos y yo sé que a la gente que ya nos ha escuchado también. Tiene un nombre muy peculiar, por eso a la gente le gusta. Se llama 18 preguntas random que nadie más le va a hacer, pero nosotros sí se las vamos a hacer. ¿Ok? La papa caliente. No se asuste, no van a hacer preguntas extrañas, pero normalmente son cosas que la gente no le va a preguntar. Ok, está bien. Empiezo yo con la primera pregunta. Padre Marco, ¿un sueño de niño? Viajar, conocer lo que vi en el álbum Viva la Humanidad. ¿Y qué tal va con el sueño? Lo he ido logrando poco a poco, es muy emocionante. No sé si puedo extenderme un poco, ¿verdad? Sí, Dale. vale. Tuve la posibilidad de ir a Cancún y conocer las pirámides, se me olvidó el nombre, de Yucatán, de la península de Yucatán. Y cuando yo llegué a la estructura donde seguía el juego de la pelota, ¿verdad?, de los mayas, inmediatamente yo me transmití el álbum que con papi llenaba del álbum Viva la Humanidad y para mí fue impresionante. ¿Cómo se llama eso? Es curioso. Entonces sí se cumplen los sueños. Chido. Genial. Ahora, lo primero que hace cuando se levanta y lo último que hace antes de irse a dormir. Arrodillarme, persignarme y encomendarme a las manos de Dios para acostarme, para darle gracias y para levantarme para poner el día. Un objeto que no le puede faltar antes de salir de la casa. Ay, el celular, sí, es el medio para trabajar ahora. A ver, un objeto que conserve de cuando era niño. Ay, Una reliquia, casi. sí, la zorra, va a sonar muy feo. La zorra que me sacó los dientes, es una chuchilla que me compraron mis papás para sacar los dientes y la tengo y la había prestado para que unos primos sacaran dientes y ahora me la devolvieron y está conmigo. Oye, qué curioso. Y sirvió. A mí me molestan mis compañeros de seminario porque me dicen dientón. Entonces, sirvió la zorra. Sí, pues, no. Gracias a la zorra. ¿Mayor travesura en su vida? Y tratar de engañar a papi para que me firmara un recado de la niña Yamilet. Y siempre lo saco en las homilías y la niña Yamilet se hace chiquitica porque yo era muy comunicativo, es que ella no entendía esa parte desde chiquitito. Y entonces me manda un recado así de grande, en la hoja de recado así dice: Sellito de Dora habla mucho en clase. Y entonces yo vi muy fácil mentirle a papi para que me firmara el recado. Entonces había visitas y la inocencia, ¿verdad? Le tapo el recado con la mano y le digo: papi, firme aquí. Y papi me corre la mano frente a las visitas y le dice: cuando se vaya su tío hablamos. Nunca he deseado tanto que alguien se quede en la casa. Y eso también. Sí. No hablemos de cómo le fue después. El mejor hábito que tiene. El mejor hábito que tengo, creo que la oración. Sin la oración creo que no puedo vivir, ya sea liturgia de las horas, la oración personal, pero la oración creo que es el mejor hábito. ¿Y un hábito que le gustaría cambiar? Ay, creo que el deporte me cuesta mucho, ¿verdad? El hecho de llegar y despertarme en las mañanas y salir a caminar, lo deseo hacer, pero a veces cuesta. Esta pregunta es muy interesante. Su mayor fobia. Fobia. Puede ser que no esté el padre Daniel oyéndome porque... El padre Daniel. No, el padre Daniel tiene unas gallinas, pero en la casa coral no saben, yo soy aviofóbico, yo le tengo miedo a las aves. No me gusta, decir, me da un pánico, no las puedo tocar, alzar. Sí, entonces ahora el padre Daniel tiene de mascotas unas gallinas, pero yo no se lo he dicho. Sí, ahí los que tienen al padre Daniel en Facebook se dan cuenta. ¿Qué le gustaría lograr antes de sus 50 años? Antes de mis 50 años. Todavía falta. Sí, falta muy poco, Ramón, ya sé por dónde va el asunto. Caramba, no he pensado así como en esto, en algo que me falte antes de los 50 años. Caramba, no me había puesto a pensar en eso, me pusieron a pensar. El siguiente paso eclesiástico. No. Es curioso porque hay gente que cree que esto es como escalar, ¿verdad? Sí, no. Entonces hay mucha gente que llega y me dice: uy, padre, usted debe estar contento porque ahorita lo hacen párroco. Para mí la mayor felicidad fuera, ojalá Monseñor escuche este podcast y se dé cuenta. Yo quiero quedarme de vicario. Ajá. Para mí quedarme de vicario sería la mayor felicidad. Sí.
Esa pregunta me queda pensando, no se la puedo contestar, no. Está bien. Queda Bueno, tarea. podría ser algo como el sueño, no sé. Visitar algún lugar que tenga muy pendiente. No sé. Me gustaría, ya ahora sí pensando bien, ahora que José me da la pista, siempre me encantaría hacer rápido en el río, me encantaría hacerlo, pero tendría que ir muy bien acompañado y quitarme el miedo, ¿verdad? Porque dicen que es peligrosillo, pero sí me gustaría, ya viéndolo así desde ese punto, sí. Y confesado antes de montarse el kayak. Sí, más o menos. Confesado, celebrando la misa. Todo. Ok, ¿qué consejo se daría a sí mismo, o sea, al Marco Chinchilla adolescente? ¿Qué consejo le daría? Prudencia. Sea más prudente. Sí, sea más prudente. Okay. ¿Qué es lo más chiva y lo más difícil de ser sacerdote? Lo más chiva, transmitir a Jesús en todos los sacramentos. Transmitir a Jesús. El hecho de que vos puedas llevar a Jesús a una persona es lo mejor que le puede pasar a uno. Porque no sos vos, es Jesús. Jesús que sana, Jesús que alimenta, Jesús que perdona. Es lo más maravilloso. Y confesar es algo sumamente maravilloso. Ver a una persona cómo se levanta después de una buena confesión es maravilloso. Lo más difícil creo que es tratar a las personas también. Hay personas que lo hacen a veces a uno sufrir. Hay personas que lo maltratan. Hay personas que son difíciles y son personas hirientes. Y a veces como que a uno le quiere ganar la parte humana, los deseos de cobrar venganza, los deseos de maltratar, pero de fondo tu ser sacerdotal y tu misión te recuerdan que, como diría Pablo, no estamos para maldecir, estamos para bendecir. Una persona que le gustaría conocer. Una persona que me gustaría conocer. Estas preguntas son particulares. Sí, esa es la idea. Sí, una persona que me gustaría conocer. Me gustaría conocer al Papa Francisco, obviamente. Sí, el Papa Francisco me gustaría conocer. Pero no en el ambiente de Papa, sino en una reunión informal. Interesante. Que con él podría ser posible, ir a tomar un café en Roma. Sí, claro. Tomar, ¿cómo se llama esta bebida? Mate. Mate con papá. Padre, un ídolo de infancia. Ay, Jesús, vamos a ver. De los Power Rangers. Está bueno los Power Rangers. ¿Cuál era usted, padre? El rojo siempre. El rojo. Sí, Que el rojo era el top. Sí, claro, el rojo y negro mejor, ¿verdad? No, Por supuesto, rojo y negro. Siempre me toca con manos en este podcast. Si hubiera podido nacer en otra época, ¿en cuál hubiera nacido? Creo que optaría por esta misma. No consigo vivir en otra época. Me parece que, bueno, desde filosofía de la historia dicen que uno no puede criticar las otras partes de la historia con los criterios que uno tiene, pero los otros tiempos para mí fueron demasiado grotescos en algunos ámbitos. Esta también tiene sus cosas, pero creo que amo vivir en esta época. 3 personajes históricos con los que le hubiese gustado sentarse a tomar un café. San Felipe Neri, por la alegría. Creo que esa experiencia de santidad creo que me llama demasiado la atención. San Francisco de Asís, en la experiencia de su pobreza, de su sencillez, me hubiera encantado conocerle. Y después creo que, ¿cómo se llama? La princesa Diana me llamaría mucho la atención. Otra vez, igual, en el Papa Francisco, igual hay una conversación así como muy informal. Como la que estamos hoy con el Padre Marco. Más o menos. Algo así. Bueno, esta pregunta es interesante. Yo creo que todos sabremos la respuesta. Sí. Si no se hubiese dedicado a lo que hace ahora, ¿qué le gustaría hacer? Diseñador gráfico. Nos sorprendió. Sí, me encanta el diseño y es mi hobby ahora. ¿Cómo se llama? Si yo estoy muy estresado, yo me siento y monto imágenes, pongo, ¿verdad? En la parroquia me gusta mucho hacer videos y esta cuestión me gusta mucho. Creo que por la época en que nací y como se llama, por los medios económicos que se daban en la parte social, nunca me di cuenta que me gustaba tanto el diseño gráfico como ahora. José Ramón, y vamos a mandar trabajo al Padre Marco.
de la diócesis. Esto lo vamos a cortar en la edición, pero bueno, aquí está el futuro encargado de medios de la diócesis. No, gracias. Un talento extraño que tenga y que nadie sepa. Ok. Un talento. Uy, un talento. Y no, es que lo del diseño. Creo que es eso, pero ya mucha gente se ha ido dando cuenta en eso. Me gusta eso, diseñar. Un dato que nadie sepa de usted. Algo que tenga así bien oculto. Un dato que nadie sepa de mí. Eso es que soy como un libro abierto. Entonces vamos a ver. Un dato. Aquí ponemos música de... Sí, música de porque espera. no. Sí, tal vez algo. Siempre me gusta mucho el voleibol y me hubiera gustado aprenderlo a jugar. Bueno, sí. Sí. Y era bueno. Sí. Es bueno. O sea, que el día estaba jugando con nosotros en el... Sí, me hubiera gustado aprender a jugar. Sí. Bueno, este fue nuestro segmento de las 18 preguntas random, que nadie le va a hacer, pero nosotros sí se las hicimos. Muy bien, muy bien. Vamos con el segundo segmento, José Ramón. Bueno, en el truco es bastante interesante, porque básicamente le daremos una palabra y usted nos tiene que decir lo primero que se le venga a la mente de esa palabra. Eso es algo psicológico, a mí que no me digan. Por supuesto, aquí estamos totalmente en psicología. Si Judita está oyendo este podcast, que Judita es la psicóloga del seminario, empezará a tomar notas. Saludos para ella. Vamos a empezar con la primera palabra. Una palabra para usted muy común, muy recurrente. Vocación. Llamado a la santidad. Eucaristía. Fuerza y alimento para caminar. Familia. Primordial. Seminario. Una casa de amigos. Grecia. El primer amor. Ojo griegos, primer amor. Sí. Juventud. Necesidad de acompañamiento. Necesitan acompañamiento. Iglesia. Familia. Casa más grande. Papás. Los amores de mi vida. Qué orgullo que me tocara esta. El Coyol. Ay, y no, es el ego, es el orgullo. El Coyol es Coyol para mí. Eso es mi casa. De eso no estoy seguro, pero bueno, va a ser trampa. Ordenación. La diaconal es la que me trae más recuerdos y la más emocional. Ok. Entonces este fue nuestro segundo segmento del primero, de las palabras. Y vamos con nuestro tercer segmento por acá, que este sí es el primero y último. Entonces nosotros le decimos el primer y último algo, y usted tiene que recordar cuál fue la primera vez que lo hizo y la última vez que lo hizo. Vamos a ver. Ok. El primer y último trabajo. El primer trabajo en San Pedro de Barba de Heredia, para ser administrador de la parroquia, ayudarle al padre en la administración de la parroquia. Y el último trabajo como asistente administrativo de CCH, la experiencia sumamente de aprender a ser humano y aprender a tratar a los demás. Ojo con esa, José Ramón. Sí, ojo con esta. Ojo con esa. El primer y último beso. ¡Ay, Jesús! El primer beso a mis papás, el último beso a mis papás hoy. Salí por la tangente, bien. Maravillosa jugada. Sí, una buena pinta. Déjamelo ahí. Primer y última Eucaristía. La primera Eucaristía presidida en el Coyol, el 10 de diciembre del 2017. Sumamente significativo, porque ese día, celebraba el aniversario de la Pascua de mi abuelita. Y también ese día fue un domingo a las 6 de la tarde. Y curiosamente a mí nunca me había gustado ir a misa los domingos a la tarde. A partir de esa misa, a esa hora, cada vez que me toca celebrar la última misa del fin de semana, siempre le digo al Señor como si fuera la primera. Entonces me apasiona. Y la última fue el lunes
este lunes que pasó, Día de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces tomé varios aspectos de la Madre Teresa de Calcuta y los reflejí a la luz del Evangelio. Fui muy fuerte con la gente, pero era necesario hacerlo. El primer y último libro. El primer libro, si no me equivoco, era Paco y Lola, para aprender a leer. Y el último libro que valga la redundancia, que he leído, si no me equivoco y si no me falla la memoria, Gaudate Exultate, Voces sin alegres, fundamental para la vida de cualquier cristiano. Cualquiera que sea su vocación, tiene que leerse ese libro. ¿Primera y última película en el cine? La primera película, mis papás me llevaron a ver Los Ositos Cariñositos. Y la última película en el cine, tengo que decirles que hace rato no voy al cine. Tengo rato de no ir al cine. Caramba. ¿Cuándo hace rato que no fui al cine yo? Voy a tener que organizarla con la comisión, una salida al cine. Sí, porque creo que hace mucho. Sí, que no tengo conciencia. Yo, que fui al cine, es que he ido al teatro, no al cine, ¿no? No sé, si no me falla la memoria, Aves de Presa, imagínense. Sí, la emancipación de Harley Quinn. Bueno, padre, muchas gracias por este tercer segmento. Y bueno, ya vamos cerrando el capítulo de hoy. Vamos a caer en un último segmento. Y bueno, dejar por ahí en claro, digamos que el padre acá en Grecia es el asesor parroquial de pastoral juvenil. Entonces, por lo menos en mi experiencia de pastoral juvenil lo tengo como muy caracterizado con los jóvenes, y también porque el padre me imagino que también ha trabajado con jóvenes de parte de la parte vocacional y todo esto que la diócesis le da. Entonces, padre, un mensaje a esos jóvenes que en su día a día buscan su vocación, independientemente de la que sea, además de la vocación de la santidad, pero esa vocación específica, ¿qué mensaje le podríamos dar a esos jóvenes que están ahí decidiendo si salen de la universidad para meterse al seminario, o si es más su vida de solteros o de matrimonios, o qué podríamos decir a esos jóvenes? Vean, chiquillos, la vida necesita pasión. Y si hay algo que nos está robando las ganas de vivir, que nos está robando la experiencia de darnos sí al Señor, la experiencia de optar por una vocación específica, es porque nos falta pasión, y tenemos que apasionarnos. Si no hay pasión, si uno no se apasiona, la vida se vuelve aburrida. Si uno no se apasiona, la vida se vuelve rutinaria. Si uno no se apasiona, simplemente vivimos en un llano, simplemente para satisfacer algunas necesidades básicas o que nos hemos impuesto, pero la alegría y el gozo no se logra si no nos apasionamos. Entonces, yo os invito a los muchachos a que se apasionen, que cualquier cosa que hagan, por pequeña que sea, que se apasionen por hacerla, incluso cuando sea fea, o incluso cuando sea, un poco ofuscada. Apasionense, y tómense en serio la vida, porque la vida pasa muy rápido. Y entonces muchas veces la experiencia de llegar y decir, no, pero es que aquí estoy bien, tengo una carrera estable, estoy estudiando para esto, y ya cuando llegue ahí simplemente las cosas van a ir caminando. No, eso es caer en una rutina. Hay que ponerse un norte, hay que ponerse en metas más altas, y la meta más alta es la vida eterna. Y Dios nos ha puesto caminos a todos para descubrir cómo llegar más fácil a esa vida eterna. Y entonces yo sí creo que hay mucho miedo en medio de los jóvenes, ¿verdad? El miedo al que dirán, el miedo al bullying, como decíamos el pobre padre Alfonso. Saludos al padre Alfonso. El miedo también en la experiencia de, de dejar las zonas seguras. Y yo creo que el camino vocacional, y es más hermoso el camino de la vida, cuando nos apasionamos, cuando nos aventuramos, sobre todo cuando nos dejamos acompañar por Jesús. Muchísimas gracias, padre, de verdad, por su tiempo, por estos casi 50 minutos de estar acá con nosotros, y de compartir acá su vida. Y bueno, como les dije al principio, estamos muy felices de volver.
estar acá y volver con este proyecto, y espero que les haya gustado el programa. Entonces, padre, muchísimas gracias de verdad por estar acá hoy. No, gracias a ustedes dos por la experiencia de trabajo que hacen, pero por encima de que sea trabajo, creo que los apasiona lo que hacen y es importante. Entonces, agradecerles también el servicio que brindan a la diócesis y el servicio que brindan a la comunidad, porque creo que estas experiencias le van a permitir a las personas conocer, pero también saber que somos de los mismos y que caminamos juntos y que podemos seguir luchando y aportando cada quien desde su lugar, desde su momento, algo bueno para que este mundo sea mejor. Este es un espacio que ofrecemos para ustedes ahora a través del Departamento de Comunicaciones de la Diócesis, un proyecto que hemos querido acompañar, idea también de Josué que nos acompaña, al cual agradecemos aportar pues esta idea también para la diócesis. Gracias, Marco, y desde ya pues feliz fiesta patronal en Grecia, y sabemos también que entra en un proceso de mucho discernimiento en la parte vocacional con los jóvenes que se preparan al ingreso al seminario. Entonces pues que el Señor lo ilumine, y gracias por abrirse como es acostumbrado, una persona muy abierta, muy atenta. Gracias por iniciar esta segunda temporada ahora en el contexto diocesano, y nos encontramos seguramente muy pronto a través de los medios. Y esto fue Ahí nos vemos.